Bienvenidos nuevamente a la serie que estamos culminando en este tiempo, porque esta es la última participación que tenemos de la serie Un encuentro con Jesús en el Calvario. Sin duda alguna, los temas anteriores los hemos disfrutado porque Jesús es nuestro Salvador. Él es quien derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Haremos bien en que cada mañana, cada noche, a toda hora, rindamos nuestro corazón a Cristo Jesús. Antes de iniciar el último tema, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Permite, oh Dios, que en esta hora, oh Padre, que tu Santo Espíritu dirija nuestras mentes, estén receptivas a tu voz y que podamos, Señor, entregar nuestro corazón a ti, ahora y para siempre, para que te sirvamos, para que te amemos. Y en esta hora, que al abrir tu libro santo nuevamente fortalezcas nuestro intelecto, refines nuestro carácter, impresiones nuestras mentes por el tema que vamos a desarrollar y a ver, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 14. Se nos presenta aquí en el versículo 9 y 10. Vamos a leerlo. Es el mensaje del tercer ángel. Versículo 9 dice así: Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Noten ustedes que esta es la declaración apocalíptica para todos aquellos que adoren a la bestia y a su imagen. Ya están determinados todos aquellos que no guarden los mandamientos de Dios y no tengan el sello del Dios vivo y no escuchen el mensaje del tercer ángel, van a recibir las 7 últimas plagas, que no es otra cosa más que las 7 copas de la ira de Dios. Pero noten ustedes lo que dice el versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios. No sugiere o quiere decir que anteriormente alguien ya bebió de la ira de Dios. Y podemos nosotros repasar el Antiguo Testamento y ver que la ira de Dios se desató en el tiempo de Noé, porque aniquiló a toda la humanidad. Solamente se salvaron 8 personas. Ahí se demostró la ira de Dios. La ira de Dios también se mostró con Sodoma y Gomorra. Cuando Lot estuvo viviendo en ese lugar y la maldad se multiplicó, la ira de Dios fue sobre esas ciudades y Dios las destruyó. La ira de Dios también se está desarrollando, porque cada uno de nosotros, los que no aceptamos al Hijo de Dios como su Salvador, como nuestro Salvador personal, en un tiempo futuro va a desencadenarse con las 7 últimas plagas. Pero en ese tiempo Dios quiere mostrar su amor para con nosotros. Acuérdense ustedes que la palabra de Dios nos indica que Él también beberá el vino de la ira de Dios. Nos sugiere también que la ira de Dios estaba sobre un personaje que hemos estado analizando durante estos días. Miren ustedes, en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, ahí se nos presenta exactamente las declaraciones de Jesús, porque Él estaba
a punto de desarrollar ya definitivamente el plan de salvación. Ya estaba a punto no solamente de desarrollar, sino culminar. Allí en el Getsemaní, cuando estaba yéndose después de la cena del Señor, después de establecer la Santa Cena, miren ustedes que Él va juntamente con sus discípulos y entonces toma consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yendo un poco más adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú quieras. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne débil. Otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras. Y volvió otra vez y halló durmiendo a los discípulos. Noten ustedes, 3 veces declara: Señor, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Por eso el libro del Apocalipsis declara que si alguno adora a la bestia a su imagen, éste también beberá del vino de la ira de Dios. Quiere decir que Jesús había bebido del vino de la ira de Dios. Las declaraciones nos presentan aquí y nos sugieren tantas cosas, pero en forma específica, la ira de Dios ya estaba determinada para el Hijo del Hombre. ¿Y cómo podemos entender que esto es así? Miren, en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 25 y versículo 15, Jeremías capítulo 25 y versículo 15, presenta esta figura, porque usted y yo nos preguntamos, bueno, ¿qué es la copa de la ira de Dios? ¿Qué es vaciada en el cáliz de su ira? Miren, Jeremías capítulo 25, versículo 15 dice: porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Noten ustedes, el Señor estaba irado por la idolatría de Israel y la idolatría de todos los pueblos circunvecinos. La ira de Dios quería desatarse como en los tiempos antiguos, pero ahora ya en una forma tan específica. El elemento aquí está, la copa de la ira de Dios. Anteriormente, en tiempo de los reyes, acuérdense ustedes que también los egipcios utilizaban la copa. Y ahí tenían que tener un copero para que probara la copa. Y aquel que no tuviese el copero, porque el copero cobraba, él tenía que beber primero el líquido, si no estaba envenenado o no. Miren, por eso es que el copero que se presenta en Génesis, cuando José estaba allí en la cárcel, lo mandaron llamar, porque allí se encontró con el copero, y el copero tuvo un sueño, y entonces declararon que en tantos días él iba a volver a ocupar el lugar para dar la copa al rey. Así que, estimados amigos, en el Antiguo Testamento se utilizaba la figura de la copa para mostrar la ira
de Dios, tal como está establecido en Jeremías capítulo 25, versículo 15. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la ira de Dios debería de manifestarse en el Hijo? ¿Y por qué se manifestó en algunas ciudades, como por supuesto Nínive, como en toda la población y otros acontecimientos que la Escritura menciona, pero por resaltar algunos? Miren, en Daniel, en el capítulo 9, nos presenta que en ese tiempo la ira de Dios quería desatarse. Pero Dios le dio oportunidad a esta nación de arrepentirse, así como le dio la oportunidad a Nínive de arrepentirse, así como le dio la oportunidad a los antediluvianos para que se arrepintieran. ¿Cuánto tiempo le dio para que se arrepintieran los ninivitas? 40 días. ¿Cuánto tiempo le dio para arrepentirse a Sodoma y Gomorra? Solamente unas cuantas horas. ¿Cuánto tiempo le dio para que se arrepintiera toda la población antediluviana? 120 años. ¿Cuánto tiempo el Señor nos está dando de oportunidad antes de que se desate la ira de Dios? Pero en el Antiguo Testamento también, en el tiempo de Daniel, la ira de Dios está profetizándose, porque la ira de Dios iba a manifestarse. Es más, la profecía así lo indicaba. Miren, en Daniel 9:24 dice las siguientes palabras: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al Santo de los Santos. Por supuesto, se ungió el Santo de los Santos. Se cumplió la profecía, pero la ira de Dios, para que se declarara, tenía que aniquilar toda esa población. ¿Cuándo? 70 semanas, que en profecía es 490 años, que cae exactamente en el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo vivía. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué el Señor iba a poner fin al pecado? Pues nada más y nada menos porque el pecado en el tiempo de Jesús estaba en su apogeo. Había tantas revueltas, había tantos homicidios, había guerras y el pecado estaba en su abundancia. El deseo de todas las gentes, noten ustedes lo que dice el deseo de todas las gentes, la pluma inspirada. Ahí lo declara, y por eso cuando dice la gente, crucifícale, crucifíquenle, no era otra cosa más que la maldad estaba en su apogeo. Miren lo que dice en la página 27 del deseo de todas las gentes. El engaño del pecado había llegado a su culminación. Habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de las crueldades satánicas. Miraba con piedad a aquellos a quienes se estaba corrompiendo, matando y perdiendo. Habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Aturdidos y engañados avanzados en la lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche en la cual no había de tener mañana. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. ¡Qué terrible declaración! Miren, los sentidos, los nervios,
las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Fue lo que contempló el Redentor del mundo. ¡Qué espectáculo para la pureza infinita! Noten, pero agrega, el pecado había llegado a ser una ciencia y el vicio era consagrado como parte de la religión. La rebelión había hundido sus raíces en el corazón y la hostilidad del hombre era muy violenta contra el cielo. Por eso es que fácilmente ellos dijeron, crucifíquenle, crucifíquenle, porque estaban aturdidos por el pecado, porque no podían contemplar lo infinito, ni lo sagrado, ni lo puro. Estaban aturdidos y llenos de insensibilidad. Por eso condenaron a nuestro Señor Jesucristo allí en el Calvario. Prosigue la lectura de Le decía a todas las gentes y dice que los seres de otros mundos no caídos estaban a la expectativa para ver levantarse Jehová de los ejércitos y raer a la humanidad con agua o con fuego. No lo dice. Pero estaba dispuesto Jehová a aniquilar a la humanidad. Y los seres de otros mundos estaban a la expectativa. ¿Qué iba a pasar? Si se hacía, había un argumento de Satanás para decir, ya ven, ahora yo puedo tener dominio sobre este mundo. Yo sabía que las leyes de Dios no se puede obedecer. Yo sabía que Dios es injusto y por eso aniquiló a la humanidad. Sin embargo, Dios no le dio esa oportunidad. La deidad no le dio ese privilegio. Entonces el Señor Jesús dijo, yo iré a morir por el pecador. ¡Qué maravilloso amor! Por eso tú merecías ser aniquilado. Yo merecía ser borrado del mapa. Todo el mundo merecía totalmente ser aniquilado. Y sin embargo Dios dio a su Hijo unigénito. Así lo dice en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Vamos a parafrasear desde el versículo 3 al versículo 10. Noten, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿En quién cargó el pecado de todos nosotros? En Cristo Jesús. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Noten ustedes qué declaraciones tan tristes, porque Jesús fue quien recibió la ira de Dios. Y entonces, en tiempo pasado, cuando Él vivió, cuando Él estaba por venir a este mundo, ¿cómo contempló tanto pecado, tanta maldad en Jerusalén,
tanta maldad en los pueblos circunvecinos, tanta maldad en el mundo, tanto pecado. Él podía haberse arrepentido y decir, ya no llego a la tierra. Está fría y llena de maldad, llena de pecado. Sin embargo, porque te ama, porque te quiere inmensamente, Él vino dejando la gloria, la alabanza, dejando la riqueza y su trono. Él vino a morir, vino a recibir la ira del Padre. Bueno, pero ¿qué pasa con aquel? Ahora, en ese tiempo, que no reconoce a Cristo como su Salvador personal. Cuando nosotros empezamos a meditar y a pensar en ello, entonces hay una reflexión en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lejos de Dios vamos a la muerte, nos acercamos a Él, intentamos tener vida en abundancia. Hay un texto que nos ayuda a entender estas cosas en Efesios, en el capítulo 2. Miren lo que eran los que no habían aceptado al Señor Jesús como su Salvador personal. Y esto puede suceder también a nosotros, a ti y a mí. Por eso he estado insistiendo, acepta a Jesús. Rinde tu corazón a Él. Lava tus pecados invocando su nombre. Ve al pie de la cruz, ten un encuentro con Él. Miren lo que dice el apóstol San Pablo a los Efesios en su carta, dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, dice, por naturaleza, hijos de la ira, lo mismo que otros. Reafirmando esta declaración, en San Juan, capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero no solamente la vida natural, dice, tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Somos hijos de la ira si no declaramos que Jesús es nuestro Salvador. Somos hijos de la ira si no declaramos que Cristo es nuestro Señor. Pero cuando creemos a Él y entregamos nuestro corazón, inmediatamente ahora ya no somos hijos de la ira. Ahora somos hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues reconocer a Jesús como nuestro Salvador personal. Porque en 1 Juan 2:2 dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino los del mundo entero. Entonces, si Cristo es la propiciación, una palabra difícil, ¿por qué? Porque para muchos es el intermediario, porque viene la ira de Dios, pero interviene, se interpone nuestro Señor Jesucristo y entonces no cae en el hombre. Para otros teólogos, la propiciación, como es difícil de describir, lo dicen que es propiciación, es una palabra que tiene que ver con desviación. Es decir, que la ira directamente viene hacia ti y te quiere aniquilar por tu pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y por eso viene la aniquilación, pero alguien se interpone. Entonces la ira de Dios se desvía y ahora es depositada en Cristo Jesús. Tú mereces la muerte. Tú mereces ser aniquilado. Sin embargo, el Señor fue la propiciación por tus pecados. Por eso te insisto en que lo aceptes. Allí mismo, en el mismo libro, en la primera epístola a San Juan, capítulo 1, versículo 9, dice
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Isaías dice, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso estemos a cuentas. Vayamos al pie de la cruz, tengamos un encuentro con Jesús y entonces Él nos dará el perdón, nos limpiará de todo pecado. Y si confesamos que Él es el Señor, lo declaramos como nuestro Salvador, lo recibimos en nuestro corazón, la ira de Dios ya no viene sobre ti, sobre mí. Ahora, por eso murió el Señor en el Calvario y allí muchos se encontraron con Él y podemos nosotros encontrarnos en la cruz para tener salvación en Cristo Jesús. ¿No quisieras aceptar la salvación de Cristo Jesús? Acéptalo, cree en Él, lava tus pecados, bautízate, entrégate totalmente a Él. Esa es una prueba de la verdadera entrega a Cristo Jesús. Bautízate, invocando el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la tumba líquida, cuando te levantes, te levantarás glorioso, porque el Señor habrá lavado tus pecados y la ira de Dios ya no estará sobre ti. Ahora esos pecados los llevará el enemigo y él sufrirá allá en la destrucción eterna, porque está destinado a la muerte eterna. Pero tu destino es estar con Cristo en el reino de los cielos. ¿Quieres aceptarlo? Yo te invito en esta hora para que te entregues totalmente a Cristo Jesús. Acéptalo, recíbelo, que la cruz de Cristo va a permanecer en tu mente y en tu corazón, y entonces lo proclamarás, y entonces invocarás su nombre como el profeta, como Jesús mismo. Él invita y tú invitarás porque vas en el nombre del Señor Jesús. ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres entregarte a Él? Yo te invito en esta hora que lo hagas. Ven a los brazos de Jesús. Él te espera. Voy a orar por ti en esta hora para que tú lo aceptes y para que Él te reciba. Señor y Padre, gracias por los que han recibido este bendito mensaje y han aceptado a Jesús como su Salvador personal y están dispuestos a bautizarse. Que entreguen su vida a ti, séllalos para el día de la redención, que su nombre esté escrito en el libro de la vida, perdona sus pecados y llénalos de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.